Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer saludarles desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialmente desde sus espacios académicos y culturales, el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CAC, que nos ha apoyado eficientemente en esta actividad, y también desde la Maestría en Historia Social y Cultural, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra alma mater. Les damos la cordial bienvenida para participar en este Patriforo titulado Imaginarios de Nación en Honduras en tiempos de pandemia, cuyo propósito es analizar desde la aportación de los académicos de nuestra universidad cuáles han sido los aportes historiográficos sobre esta temática de investigación de los imaginarios nacionales y la identidad nacional. Agradecemos el ingreso a la sala de muchos colegas de la Escuela de Historia, del Centro de Arte y Cultura, CACA, su directora que la vemos ya conectada, la doctora Olga Joya, y a todo el público que nos sigue tanto aquí en Tegucigalpa como en el resto del país, donde están repartidos nuestros campus universitarios. Agradecemos a todos la presencia y bueno, vamos a comenzar. Yo soy Jorge Alberto Amaya, el coordinador de investigación de la Maestría en Historia, y voy a servir como moderador en la participación de los conversatorios de nuestros dos colegas invitados a quienes vamos a presentar. En primer lugar tenemos a nuestro amigo y colega Marvin Rivas Lemus, quien es licenciado en Historia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también es máster en Historia por parte de nuestro programa de la Maestría en Historia. Y también vamos a tener la participación de nuestro amigo y colega Julio Sevilla, quien también es licenciado en Historia por parte de la carrera de Historia de la Universidad Nacional y a su vez también es egresado de la Maestría en Historia. Son dos de los diferentes estudiantes que desde la primera promoción vienen trabajando el tema de los imaginarios de nación. Antes que ellos nos impartan sus conferencias, vamos a tratar de situar también para todo el público un poco el contexto de este Patriforo. El contexto es pues porque estamos en las fechas en que conmemoramos la emancipación política de nuestra nación y de Centroamérica en 1821, pero también el contexto nos sirve para situar a toda la gente en esta parte conceptual de qué es lo que tratan los imaginarios de nación e identidad nacional. Hace más o menos 25 años, a mediados y finales de los años 90, dos de los más importantes historiadores de Profe, solo una consulta, se le apagó el micrófono. Se le silenció el micrófono, habilítelo, porfa. Gracias, Daniel. Creo que ya ¿verdad? Los dos libros que mencionábamos, que fueron fundamentales en la construcción de este discurso teórico sobre los imaginarios de nación, fueron el de Eric Hobsbawm titulado Naciones y Nacionalismo, y el de Benedict Anderson se titulaba Comunidades Imaginadas. El de Eric Hobsbawm, Naciones y Nacionalismo, planteaba que el Estado-Nación moderno, tal como lo conocemos hoy en día, es un derivado de la Revolución Francesa de 1789 y señalaba que desde ese momento las naciones modernas que se fueron formando, especialmente Francia e Inglaterra y posteriormente Estados Unidos,
para ganar la legitimidad de sus ciudadanos, tuvieron que recurrir a la invención de una serie de tradiciones con las cuales los ciudadanos reconocieran la legitimidad de dicho Estado y de sus gobernantes. Entre ellas, pues, surgieron una serie de, podríamos llamar, símbolos, o ellos llamaban imaginarios, como por ejemplo los himnos nacionales, las banderas nacionales, los escudos nacionales, y lo más importante de ellos también, contar o narrar una historia nacional desde el sistema educativo. Y por su parte, Benedict Anderson comentaba también que los estados-naciones modernos tuvieron que recurrir a la invención de, él llamaba, comunidades imaginadas, es decir, hacer sentir a toda la nación, a todos los ciudadanos que pertenecían a dicha nación, y por eso se tenía que inventar una nueva identidad nacional que fuera diferente de la que existía en el antiguo régimen. Para ello, entonces, estos estados-naciones empezaron a inventar una serie de tradiciones nacionalistas, por ejemplo, como panteones de los héroes nacionales, símbolos nacionales y desde luego también una historia nacional. Desde ese momento entonces en Europa, en Estados Unidos y luego en América Latina, muchísimos estudiosos empezaron a estudiar entonces ese tema de la invención de las identidades nacionales y la invención de dichos imaginarios nacionales dentro de las naciones. En el caso de Honduras, muchos estudiosos empezaron a replicar este tipo de temáticas, como ya conocemos muchos. Uno de los más importantes fue el trabajo de Marvin Barahona, que es un investigador del Centro de Arte y Cultura CAC, Darío Uraque, y posteriormente en la maestría en Historia y en la carrera de Historia de la Universidad Nacional, varios docentes empezamos también a experimentar este tipo de estudios y sobre todo también empezamos a impulsar a muchísimos estudiantes para que participaran de este tipo de nuevas perspectivas. En ese sentido, pues, los dos invitados de hoy, Marvin Rivas y Julio Sevilla, han sido de estos estudiantes que se han dedicado al estudio de los imaginarios de nación en Honduras. Marvin Lemus ha estudiado temáticas, por ejemplo, como la celebración de las fiestas patrias como elemento de construcción de imaginarios de nación, y también el tema de la construcción de territorialidad desde la llegada de las compañías bananeras en la costa norte. Y por su parte, Julio Sevilla ha estudiado la construcción de discursos nacionalistas en la esfera pública hondureña, especialmente ahí en la zona de su tierra natal, en el oriente de Honduras, en la noble villa de Danlí. Así que, pues sin más, vamos a pasar a darle la palabra mejor a nuestros investigadores, a quienes les damos un caluroso saludo y bienvenida. Vamos a comenzar con Marvin Rivas para que haga su conferencia y a continuación seguiríamos con Julio Sevilla. Bienvenido, Marvin. Bien, buenas tardes, doctor Jorge Amaya, y a los invitados, también a Julio Sevilla, colega e historiador también, y gracias al CAC, UNA, por darnos la oportunidad de poder pues, hacer esta disertación de algunos de los temas que se han investigado, de que están dentro de este imaginario de nación, como ya lo mencionó el doctor Amaya. Y en este caso voy a hablar específicamente de un tema que hemos trabajado con otro colega, Ariel Bardales, que tiene que ver con el centenario de independencia, justamente como una remembranza. Entonces, voy a pasar a compartirles la pantalla para que podamos seguir con la presentación. Bien, entonces, como lo dije anteriormente, hemos trabajado este tema sobre lo que son como una recreación, podríamos decir, o una remembranza del centenario de independencia de 1921, ya que estamos a un año de poder celebrar el
bicentenario de independencia, que ya se están creando pues algunos proyectos, tanto intelectuales como políticos, y en este caso no está de más recordar qué fue lo que pasó en la primera centuria, podríamos decir así, esa firma de independencia de 1821. Entonces, a partir de eso, podríamos decir que hay ¿qué es lo que se debe de hablar en esta parte? Como hacia una teorización. Bueno, el centenario de la independencia es un momento crucial para todas aquellas comunidades que han vivido una relación de dependencia colonial y que han logrado desligarse de dicha condición y mantenerse independientes durante siglos. Esto quiere decir que son todos estos países que están celebrando sus centenarios, igual que lo ha celebrado América del Sur, etcétera, etcétera. Entonces, todos los que han estado ligados a un yugo, digamos, de dependencia de otra potencia. Por otro lado, menciona, por ejemplo, el estudioso Adam Schaff, pues es un sistema de referencia en un contexto determinado que convierte a una cosa extraordinaria en un fenómeno calificado. Él habla de que, por ejemplo, el centenario se convierte en lo que él llama un hecho histórico, es decir, esto se convierte, cuando se le va dando relevancia, celebrando los 100 años, se convierte en un hecho histórico. Entonces, por lo tanto, lo que interesa resaltar aquí es la parte de la significación social del fenómeno. Entonces, ¿por qué es importante hablar del centenario y por qué va a ser importante hablar del bicentenario? Justamente porque son hechos históricos trascendentales que van a estar dentro de ese imaginario de nación, justamente por ese ya precedente de la firma del Acta de Independencia de 1821. Entonces, pero ¿cuál es el contexto? A menos en Centroamérica, en el mundo y en Honduras, cuando se da el centenario de independencia de 1921. Este hecho histórico entonces se marca en el periodo denominado entreguerras, es decir, estamos terminando la Primera Guerra Mundial y estamos próximos a la Segunda Guerra Mundial en el contexto, digamos, universal. Y en Centroamérica las transnacionales bananeras dominaban la esfera política. Recordemos que aquí ya, por ejemplo, compañías importantes como la United Fruit Company se van a empezar a insertar en Centroamérica y específicamente en Honduras, y justamente aquí es donde Honduras pues se convierte en lo que nosotros hemos considerado como la banana republic, ¿verdad? Y parte de eso también Honduras vivía un periodo de desestabilización política y social. Veníamos saliendo, por ejemplo, de un periodo de guerras y estábamos próximos a una de las guerras más cruentas en Honduras de 1924. Entonces, más o menos, ese es el contexto que vivía no solo Centroamérica, sino también Honduras, un poco a grandes rasgos, para que en este momento se diera una celebración del centenario. Es decir, por ejemplo, estamos viviendo ahorita una pandemia que ya se avecina, por ejemplo, el bicentenario. Estamos en un momento, digamos, que nadie lo había previsto. Igual, en este contexto del centenario de independencia ya estaban pasando algunos hechos, pero eso no, pues, quitó de que se celebrara y que se hicieran proyectos políticos, intelectuales del centenario de independencia como tal. Y bien, entonces, por ejemplo, ¿cuáles eran las representaciones cívicas en este momento? Entonces, el trabajo básicamente es hemerográfico de los periódicos y revistas de la época. Entonces, aquí vamos a encontrar cómo se empezó a celebrar el centenario. En este periódico, por ejemplo, el Excelsior, que es de Tegucigalpa. Entonces, en cada una de las zonas del país se empezó a celebrar el centenario con mucha alegoría, y Tegucigalpa, pues, va a ser como esa sede, digamos, representativa como país, ¿verdad? Aquí es donde se va a realizar todo esas actividades cívicas, culturales, actividades deportivas, actividades cinematográficas, por ejemplo, que es lo que se empieza a realizar en toda esta parte de la celebración del centenario. Entonces, así como se celebró este centenario, esa es como la visión que nosotros tenemos hacia el bicentenario. Se empezaron a crear algunos monumentos conmemorativos, específicamente lo que nosotros llamamos como obeliscos, ¿verdad? Esto se va a empezar a hacer en muchas partes del país, pero también otras construcciones que las van a empezar a hacer incluso algunos extranjeros, como los palestinos que se habían insertado en la zona norte con la parte de las compañías bananeras. Entonces, ¿cuáles van a ser como esas eventualidades locales que se van a empezar a dar en Honduras? Por ejemplo, en Comayagua se va a empezar a celebrar también el centenario de independencia, y aquí tenemos una cita que dice que entre los notables números de festejos
celebraba el centenario, en aquella cabecera figuraban reproducciones de paisajes históricos en la vida india en las épocas precolombinas, cabalgatas históricas, bailes en hamaca al estilo maya y reconstrucciones notables suntuosas de la época colonial. Entonces vemos cómo a partir de esa también parte del periodo prehispánico van a empezar a colocarlo en esta celebración del centenario, pero también van a empezar a relucir no solo parte de ese momento histórico de la independencia, sino también cuando el papel, por ejemplo, de Morazán en la federación, porque aquí le vamos a dejar algo claro, y es que fíjense que el centenario de independencia se celebra como esos 100 años de independencia, pero lo que más se va a resaltar en este centenario de independencia va a ser lo de la República Federal. En realidad se deja un poco como atrás la parte de los 100 años de independencia como tal, y se figura más a buscar esa unión, buscar una unión centroamericana, que es lo que empezaron a participar los países. Y vamos a ver eso un poco más adelante. Y bien, por ejemplo, en San Pedro Sula, lo que yo le mencionaba, donde para las vísperas del centenario de independencia, la comunidad árabe mandó a construir un parque llamado Palestina, bajo el ideal de quienes sean unionistas de corazón deben ponerse a prueba a los actuales momentos. Entonces, esto un poco de los como eventualidades que se empiezan a realizar en las partes locales de Honduras, y así lo realizaron comunidades como alejadas del distrito central, como Morolica, como Langue, ¿verdad? Y otros lugares cercanos, ¿verdad? Hasta el lugar más recóndito, porque era una celebración de los primeros 100 años, y así se celebró de esta manera. Bien, entonces, pero el gobierno, ¿verdad? El gobierno también invierte o invirtió en estas celebridades. Y vamos a ver, centenario de independencia de 15 de septiembre, ¿cuánto se gastó? Dice que el centenario de independencia, el 28 y 29 del mismo mes, el aniversario, el primero de la apertura de los pliegos que contenían acta de independencia, esto es lo que se celebró. Aniversario del nacimiento de Morazán, el gasto fue de $4,302, habiendo contribuido el gobierno por medio de la Comisión de Festejos para el Centenario con la cantidad de $1,827. Esto es más o menos hablar como en ese tiempo, con más o menos como de unos 50,000 empiras, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el Estado también se va a empezar a involucrar en estas actividades, porque recuerden que son actividades básicamente oficiales, ¿verdad? Que vienen desde el Estado como tal. En Honduras, entonces, para hablar de algunos asuntos de construcciones conmemorativas, se va a construir el obelisco. Este obelisco se construye en el periodo de Rafael López Gutiérrez en 1921, hoy conocido como Parque Obelisco, ubicado en Comayagüela, en el Distrito Central. Entonces nosotros podemos ver ahí cómo esas construcciones conmemorativas se empiezan a realizar en cada uno de los países, ¿verdad? Vemos en Costa Rica, cómo en Costa Rica se va a empezar a desvelar imágenes como la de Juan Mora Fernández. Aquí vemos esta imagen espectacular de cómo un mar de gente pues está esperando esa desvelación de una de las estatuas de este personaje. Vemos en El Salvador cómo se construye también como una especie de, no sé si es una especie como de obelisco también, un monumento creado dentro del marco del centenario en El Salvador, llamado la Torre de Independencia, que hoy por hoy ha tenido constantes restauraciones, ¿verdad? En cada uno de los países se empezó a realizar todas estas construcciones. Cabe decir que la sede del centenario de independencia fue Guatemala, ¿verdad? Pero también podemos decir que existieron dos sedes de este centenario de independencia, y es que y en especial Tegucigalpa se convierte en sede de la capital federal en ese momento, que ya se habían realizado pactos en San José, Costa Rica, a inicios de enero en 1921, pero que ya en septiembre pues se busca una reunificación federal, que ya solo participaban Guatemala, Nicaragua y Honduras, ¿verdad? Vemos en Guatemala este Palacio del Centenario o de cartón, que se inauguró el 15 de septiembre de 1921 como un edificio protocolario, y que se consumió en llamas en 1925. Le llaman el Palacio del Centenario de Cartón porque este monumento lo realizaron de forma rápida, con materiales ligeros, ¿verdad? Por eso le llaman de cartón, y se inauguró justamente pues en el día del centenario como tal. Vemos en Nicaragua también cómo se realizó, por ejemplo, una cena al bicentenario, ¿verdad? Acostumbrado al banquete del palacio del gobierno.
vemos entonces cómo también se van a empezar a desplegar discursos sobre el centenario. Y aquí es donde empezamos a notar que, por ejemplo, los discursos van a estar allegados más a la cuestión federal. Vemos, por ejemplo, que el presidente Rafael López Gutiérrez, en un manifiesto hacia los hondureños, con una expresión romántica de ofrendar su sangre a la patria para defenderla con honor y valentía, hacían llamado al pueblo para que llenara de patriotismo y se integrara participativamente en la reintegración de la federación y no ocurriera lo mismo que en 1821, cuando los mestizos, negros y mulatos no formaban parte de ese manifiesto de independencia. Entonces vemos cómo también los presidentes y algunos intelectuales de la época, como el bachiller Alberto Paz Paredes, ¿verdad?, frente a la estatua de Morazán, pronunció un discurso en el nombre de la Sociedad de Estudiantes Universitarios, donde saltaba el surgimiento de Morazán. Vean que aquí la figura más representativa en el centenario va a ser Morazán. Vamos a ver cómo se trata este asunto en el Bicentenario de Independencia, en la escena pública como genio y guerrero intelectual y hombre de acción que comprende la felicidad de Centroamérica, la conservación de la patria grande e indivisible, que era lo que buscaba pues Francisco Morazán. Y también se van a dar algunos pronunciamientos de intelectuales de la época. Por aquí encontramos a, por ejemplo, Froilán Turcios, Alfonso Guillén Zelaya, Rómulo Edurón. ¿Y qué era lo que buscaban ellos? Pues unos discursos que iban orientados justamente hacia esa libertad, a ese ideario libertario que empezaron a promulgarse desde esas ideas de ilustración, ¿verdad? Desde 1821, entonces los que van a buscar estos intelectuales es como replicar todas esas ideas de libertad que se debería de seguir realizando, y no solo de libertad, sino también de unificación de esa patria grande que se quiso realizar dentro del marco de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, vemos cómo, como les he venido mencionando, se da un intento ideal unionista federal, donde en este marco del centenario de independencia, el asunto pendiente para la mayoría de los países centroamericanos fue el intento unionista federal, con remanentes de la idea morazanista. Era por esta razón entonces que aún en 1921 para las naciones del Istmo, después de tantos años y eventos, el espíritu de unidad estaba vigente, pero era frágil. Por ejemplo, la maestra Bendaño señala que ya en 1921 no se pudo realizar como esa, digamos, unificación, porque ya solo 3 países estaban participando. Costa Rica estaba fuera de la escena y, bueno, y Nicaragua también estaba fuera de la escena. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Porque había una especie como de desestabilización social. Y también recordemos que el imperio estadounidense estaba metiendo mano para este asunto, entonces no le que se realizara, por ejemplo, una reunificación centroamericana. Bien, y por último, hablar de una transgresión de las fiestas patrias, una perspectiva hacia el 2021, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha pensado? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cuáles son esos cambios y esas continuidades que se van a realizar? Por lo tanto, hoy en día las festividades patrias han adquirido, como yo ya lo he mencionado en otras presentaciones, una ambigüedad y modernización que ha sido influenciado por la constante globalización. Se ha perdido el simbolismo y ha pasado a lo carnavalesco y erótico en algunos casos, ¿verdad? Eso lo vemos en el despliegue, por ejemplo, de los 15 de septiembre, que al final como que se ha perdido un poco el simbolismo que debería de tener, y conocemos más de otras cosas que, como se decía en una de las presentaciones, que el acta de independencia como tal, ¿verdad? Y asimismo se considera que el evento patrio por excelencia se ha inclinado hacia una protesta constante en contra del sistema. Es decir, hoy, por eso se dicen muchos de los medios de comunicación, ¿cuál independencia? ¿Verdad? Porque van en esa constante lucha, ¿verdad?, hacia lo que el gobierno actual incluso. Y la causa de estos son los diferentes problemas sociales que nosotros ya tenemos, pero el Estado se apoya en dichos eventos con estrategias de discursos maquillaje, es decir, como decir todo está bien, ¿verdad? Todo lo estamos manejando bien, aunque el país pues esté cayendo a pedazos, ¿verdad? Para lograr la cohesión social. Y bien, pues para mencionar un poco de lo que se avecina, ya tenemos el Congreso Centroamericano de Historia para el 2021 que se va a realizar en México, y entonces este va a ser como ya, más bien ya es el proyecto intelectual de cuáles son esas líneas de investigación hacia el Bicentenario de Independencia. Entonces ya este proyecto está montado, esto es lo que se va a realizar, veremos cómo también tiene agenda países. Entiendo que en Honduras se había ya juramentado pues como una parte de lo que le llaman
los intelectuales de la independencia o los intelectuales del bicentenario, ¿verdad? Como una especie de junta, y también quizás lo están haciendo en los demás países centroamericanos. Entonces, como consideraciones finales, lo que podría decir es que el centenario de independencia de 1921 fue uno de los últimos alientos de la Unión Política Federal, pero no logró el auge que tuvo en la segunda década del siglo XIX. Los intelectuales del momento fueron parte de esa esencia para pronunciar un discurso de corte liberal, donde justamente la libertad y la soberanía eran parte de ese andamiaje retórico que encaminó nuevos ideales en Honduras y en el resto de Centroamérica. Los eventos culturales que se fraguaron en la primera centuria fueron parte de los proyectos estatales que dieron realce a dicha celebración, buscando crear un ambiente de cohesionamiento y fervor patrio. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros hemos trabajado en parte de este tema del centenario de independencia, buscar recrear, por eso se llama remembranza, como un recuerdo hacia esos 100 años, esos primeros 100 años de independencia patria, específicamente en Tegucigalpa y en algunas zonas donde se encontraron pues fuentes. Bueno, y esto básicamente es la presentación que nosotros tenemos. Solo mencionarles que, por ejemplo, está el artículo sobre las remembranzas del Centenario de Independencia en la revista Estudios, que ahí lo pueden buscar como Remembranzas del Centenario de Independencia de 1921. Muchísimas gracias, Marvin. Vamos a pasar entonces a la conferencia del historiador Julio Sevilla y una vez que finalice, si quieren, vamos a pasar a una breve sesión de comentarios o preguntas. Así que adelante, Julio. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo, colegas, ¿verdad? Y público que nos está observando el día de hoy. Un agradecimiento al Centro de Arte y Cultura de la Universidad por esta invitación. Y voy a, pues, también compartir pantalla para hablar un poco sobre lo que son los imaginarios de nación en Honduras durante la Reforma Liberal, que es precisamente el área donde yo he estado haciendo investigación. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco sobre el contexto de la época, es decir, cuando la reforma liberal estaba dando inicio en los años de 1876, en el cual, ¿verdad? Como sabemos, los reformadores Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa impulsan un proyecto liberal que iba enmarcado a lo que es la modernización del Estado y su fortalecimiento, así como su vinculación con el mercado externo. Este proceso era un proceso que se estaba dando en todo lo que es Latinoamérica, básicamente a partir de lo que las élites criollas comenzaron a considerar como moderno, que en ese momento era el liberalismo como tal. Por esa razón, se comienza también a formular un proyecto de nación, ¿verdad? Cívica, civilizada y a la vez homogénea, que concebía la educación, la prensa, las instituciones estatales y las leyes como fundamento de esta nueva comunidad política de la que se estaba formando. Misma también que iba encaminada a crear una identidad homogénea y moderna alrededor de la categoría del ciudadano y acompañada con una serie de prácticas modernas que iban encaminadas al progreso. De esta manera, este ideario de nación que construyeron los liberales se prolongó por aproximadamente 70 o 80 años, ¿verdad? Desde que se comenzó a definir, y cabe resaltar de que independientemente de gobiernos de liberales o nacionalistas, este ideario se continúa aplicando, inclusive, ¿verdad? Durante la dictadura de Tiburcio Carías Andinos. Pero hay una serie de conceptos que van a irse replicando en estos 50, 60 años de periodo liberal, que son la paz, el orden y el progreso. Es decir, estos conceptos se articulan a lo que es la nación durante la reforma liberal hondureña. El concepto de paz, que fue uno de los primeros que se comenzó a aplicar dentro del discurso de estas élites y funcionarios, iba encaminado a darle al Estado y al país
un periodo de estabilidad que fuera acompañado con el progreso, puesto que en ese momento Honduras estaba pasando por una serie de crisis políticas y de conflictos armados que bajo la óptica de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa era necesario erradicar, puesto que el primer paso para este proyecto de nación era la paz. Y eso es un imaginario que lo vemos inclusive, digamos, presente hasta en la bandera nacional. Es decir, que el ideario de paz viene pues desde la época de 10 años anteriores, con el gobierno de José María Medina, puesto que la franja blanca, nuestra bandera, pues simboliza lo que es la paz, un ideario, ¿verdad? Una aspiración de las élites y políticos hondureños ante este periodo pues convulso que estaba transitando, ¿verdad? De esta forma, con la paz también se articulaba lo que es el orden, la justicia, la libertad, el concepto de patria, la civilización y el progreso. Todos enmarcados dentro de esta corriente, de la corriente del positivismo, ¿verdad? De los cuales intelectuales liberales de este periodo pues van a estar suscritos. También, ¿verdad? Esta situación es muy similar al contexto guatemalteco del último cuarto del siglo XX, pues en donde la paz antecedió al orden, como un periodo de transición necesario para alcanzar el progreso. Es decir, que bajo los discursos de los liberales de este momento, la paz era pues ese ideario necesario para cimentar el orden y el progreso. Este discurso de la paz, inclusive, como les mencioné, va a continuar siendo replicado durante la primera mitad del siglo XX. Vemos en los periódicos y discursos públicos siempre, ¿verdad?, se está abocando a la paz de la nación, a la unión de toda la sociedad, y va a llegar inclusive a un nivel mucho más radical con la dictadura de Carías, puesto que dentro del discurso de la dictadura carista se va a resaltar constantemente que fue el gobierno que instauró la paz, ¿verdad? Esto pues lo hemos replicado inclusive en los discursos municipales. Por otro lado, ¿verdad?, el orden público pues era un requisito para garantizar la tranquilidad y el progreso económico. Sin embargo, pues la palabra orden fue adaptada a este contexto conflictivo en el que atravesaba la sociedad hondureña, por lo que, como se mencionaba en el periódico La Paz en 1878, el orden deberá arrancar en Honduras como ha arrancado en todos los pueblos que tienen historia, de gobiernos fuertes y de fuertes golpes de autoridad. Básicamente, el orden al que buscan los liberales es una imposición de las leyes, de la coerción y de otros mecanismos necesarios para convertir a la patria o a la nación en una sociedad eficiente y con posibilidades de poder desarrollarse. Sin orden y sin paz era imposible todo lo que era el ideario liberal. Y finalmente, el último concepto, ¿verdad?, que siempre va a estar presente en este imaginario de nación va a ser el progreso, puesto que el progreso era concebido como un orden social cimentado sobre la razón y la ciencia, que posibilitaba el mejoramiento individual, económico y social. Sería viable siempre y cuando existieran individuos que con espíritu patriótico y sensato que estableciesen las condiciones de paz y estabilidad política que permitieran operar sobre una sociedad en proceso de reparación y reconstrucción nacional, que esto también va a ser constante en los discursos de estas élites, puesto que en determinados periodos de esta época liberal vamos a escuchar la palabra regeneración nacional o regeneración social o reparación, que básicamente también incluía ir superando lo que era la herencia colonial hacia una sociedad moderna que de corte capitalista. De esa manera, esta reconstrucción y reparación sería posible implementando también una hegemonía cultural. Esta hegemonía cultural, ¿verdad?, que se estaba imponiendo, también era reforzada con la instauración de los telégrafos, las instituciones, la prensa,
la educación, los ferrocarriles, la industria, el comercio, minería y agricultura. Pues estas eran pruebas de el progreso que el país estaba alcanzando bajo la óptica de los liberales. Otra cosa también es que los imaginarios de nación durante este periodo se van a conformar a partir de las élites en el poder, puesto que todos los intelectuales, pensadores, profesores, periodistas que participaron en imaginar a la nación hondureña tenían una fuertes vínculos con lo que era el Estado. De esa manera, el imaginario de nación, los símbolos patrios y todo el discurso de nación procede desde el poder, es decir, desde el Estado. Es el Estado el que está creando esta imagen, lo que viene a, viene a corroborar la tesis de Eric Hobsbawm y de Ernest Geller de que son los estados los que construyen a la nación. Es decir, aquí vemos que es el Estado liberal el que está imaginando la nación y aplicando los valores, las ideas, los principios de esa sociedad a la idea de nación. Por eso es que los próceres que se van a comenzar a conformar en este periodo, los héroes nacionales, se les va a atribuir una serie de valores aplicables a esa época. Por ejemplo, Almorazán, que se convierte en el paladín de la libertad y de la Unión Centroamericana, que tal como lo mencionó Marvin Rivas, el ideal de unionismo va a estar presente también en el periodo de 1878, 83 y posteriormente pues en 1821, y van a haber otros periodos en los que el discurso del unionismo también va a estar presente. Por lo cual Morazán entonces se convierte en esta figura, ¿verdad? Heroica, que debe servir para, transmitir los valores, las expectativas y pues los ideales que quieren imponer en la sociedad, en este caso la Unión Centroamericana. A la par, pues, la historiografía de corte liberal que se comienza a elaborar por los ideólogos liberales, también constituye un acto patriótico de rescatar y fijar la memoria como forma de civilizar la conciencia colectiva alrededor de un imaginario nacional sustentado en el paradigma del progreso, la invención de un panteón cívico, el combate explícito contra el pasado colonial y la continuidad del proyecto reformista liberal. Es decir, la historia se convierte durante este periodo en una de las herramientas más prácticas para ir cimentando un discurso coherente sobre la nación, ¿verdad? Y sobre las expectativas que se tenían. Por eso es que cuando Ramón Rosa comienza a publicar, ¿verdad? Sus biografías, él lo hace también desde la perspectiva de que deben servir como una especie de pedagogía cívica o pedagogía patria que sirve para que los niños y los jóvenes puedan tomar estos valores de estos héroes y reproducirlos en su vida cotidiana, es decir, los valores ideales de la sociedad liberal de ese momento. Entonces tenemos a Morazán como el gran patriota, el héroe, ¿verdad?, de esta unidad, o tenemos a José Cecilio del Valle como el intelectual, ¿verdad?, y estudioso, solo para darles algunos ejemplos. También el unionismo que les venía mencionando, que en este proceso, en este periodo, va a servir también para ir arraigando a lo largo de todo el país esa idea de que el proyecto que en ese momento Guatemala estaba impulsando de unidad centroamericana pudiera vincularse con el de Honduras. De esta forma, Marco Aurelio Soto, Ramón Rosa y Adolfo Zúñiga y muchos otros intelectuales sostenían de que lo ideal para que la nación pudiera sobrevivir a los cambios mundiales, a lo que era la sociedad capitalista de Europa o de Estados Unidos, era necesario la unidad, puesto que uno de los aspectos que ha sido recurrente entre los intelectuales centroamericanos de estos periodos era concebir a
nación como, o mejor dicho, una nación grande como única forma de poder sobrevivir ante los avances del imperialismo británico o europeo. Esto lo tenía muy claro Ramón Rosa en unos tantos discursos que realizó en el periódico La Paz, en el que sostenía que era urgente y necesario crear esa conciencia nacional y poder proyectar o concretar un proyecto de unidad centroamericano ante los avances de Estados Unidos o de otras potencias en la región. Esto como única forma de poder sobrevivir a lo que era la influencia extranjera. Recordemos que pues, Inglaterra había tenido fija la mirada en Centroamérica ante un posible proyecto de canal interoceánico. Algo de que Ramón Rosa era consciente y por lo tanto la solución para poder pues, combatir a los avances de intereses imperialistas era la Unión Centroamericana. Entonces la Unión Centroamericana también era pues una cuestión de supervivencia y una forma práctica y racional de poder canalizar todos los recursos de centroamericanos en materia de sociedad, pues en materia de recursos naturales para engrandecer la patria grande de Morazán. Por otro lado, el término de civilización o civilidad se aplicaba en un sentido normativo en contraposición a la barbarie de las sociedades basadas en la tradición de las costumbres ancestrales. Por eso la noción de civilización implicaba un gobierno de disciplina, orden y paz, en donde la sociedad domesticaba la naturaleza salvaje e impuesto los ideas del trabajo sobre el mundo natural, así como el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Y pues básicamente para los intelectuales la nación a la que se aspiraba debía ser una nación al estilo moderno de Europa o de Estados Unidos. Y esto se debía lograr también a partir de lo que era la inmigración, puesto que la inmigración era lo que traería la civilización. Es decir, que con los conocimientos e inclusive conformando la nación étnica de pueblos anglosajones, se esperaba de que Honduras pudiera salir de ese atrás. Vemos entonces cierta concepción racista que se tiene sobre los indígenas o los afrodescendientes, afrocaribeños de Honduras, puesto que los miraban como elementos, digamos, elementos que se debían ir superando, erradicando a través de lo que era un mestizaje con los grupos anglosajones. Por otro lado, durante los años de 1878, no solamente se necesitaba pues, pensar en la nación a nivel interno, es decir, transmitir ese imaginario de nación a través de la prensa o las instituciones educativas, sino que también se debía publicitar la nación en el ámbito internacional. Con esto, con la reforma liberal se comienzan a elaborar proyectos que buscan darle esta publicidad a la nación ante la necesidad de visibilizar a un nivel extranjero por medio de un diagnóstico de la industria nacional y el potencial de sus riquezas naturales como los bosques, maderas preciosas, plantas medicinales y textiles, metales preciosos, vías fluviales y otros recursos. A partir de la Exposición Nacional de 1878 y en adelante, constantemente vamos a ver en periódicos extranjeros o con la participación de Honduras en las exposiciones internacionales, una forma de darle, demostrar ante el mundo los recursos, los potenciales recursos que tiene Honduras para ser explotados por capitales externos. Es decir, que aquí lo que se está buscando por parte de las élites es mostrarle al mundo que Honduras era un sitio adecuado para la inversión. Precisamente cuando en 1889 se celebra la Feria Internacional en París, celebrando lo que eran el centenario de la Revolución Francesa. Algunos intelectuales hondureños fueron a conformar una comisión para ir a mostrar que Honduras era rica para la producción de café o de maderas preciosas o de tabaco, para que hubiera un interés de invertir. De esta manera, entonces, a la nación también se le va a asociar con ciertos productos naturales y con una geografía particular, misma que era representada por estas élites políticas y económicas
como un país poseedor de un territorio prodigioso, de una naturaleza explotable, pero también indómito por sus selvas, ríos infranqueables y regiones aisladas que dificultaban la integración nacional, por lo que era necesario dominar esta naturaleza salvaje por medio de la ciencia, la técnica y el capital. Es decir, este es, como dicen, uno de los pensamientos hegemónicos del Estado liberal que va a continuar reproduciéndose inclusive pues, todo el siglo pasado, puesto que las selvas, las montañas, todo el territorio virgen no explotado, debía dar paso a lo que era la explotación por medio de la ciencia, la tecnología y el capital. Inclusive más adelante, para los años de 1918, existieron proyectos que buscaban colonizar las regiones de la Mosquitia para atraer inmigración extranjera. Las regiones de Olancho o regiones de Trojes, por ejemplo, aquí en el departamento del Paraíso, que se mostraban como tierras sin habitantes, con muchas riquezas naturales y como posibles lugares para que inmigrantes pudieran asentarse. Por otro lado, la prensa, que es lo que yo me he estado centrando, ¿verdad?, en mi investigación, es que la prensa oficial hondureña y también algunos periódicos locales se convirtieron en importantes aliados para imaginar y representar a la nación. En este caso, los periódicos oficiales publicaban discursos alrededor del liberalismo positivista, como el culto de las libertades individuales y el potencial de la ciencia en la transformación social. Esto pues, es interesante ver que no solamente pues, en un primer momento se da en la prensa oficial, pero posteriormente este imaginario de nación se va a reproducir en periódicos locales. Tenemos el caso del periódico El Pueblo de Comayagua o El Olanchano en lo que es Olancho, aquí en Danlí, El Piloto, y todos ellos reproducen este mismo esquema que les he estado mencionando con anterioridad, que es todo lo que era el ideal de la sociedad moderna, el fomento a la educación, el fomento a la opinión pública, puesto que muchos periódicos locales iban dirigidos a ir formando una opinión pública. Por supuesto, en un primer momento se esperaba que los intelectuales, en su calidad de pensadores, ¿verdad?, críticos de esta sociedad, sirvieran como los guías y los mismos que debían definir cómo era que se debía de opinar o qué eran los asuntos adecuados o importantes de discutir en la esfera pública. De esa forma, entonces, en aquel momento, ¿verdad?, que no existían radios, la prensa realmente sirvió como ese canal para transmitir toda esta serie de ideas y de valores. En el caso de Danlí, pues el periódico El Piloto, ¿verdad?, además de otros periódicos que surgieron posteriormente, como El Diablo o inclusive un semanario católico llamado Celajes en los años de 1930, 29, constantemente, ¿verdad?, sirvieron para, uno, reproducir estos imaginarios nacionales creados por el Estado, y dos, procurar el mejoramiento local, puesto que los periódicos eran imaginados como esas instituciones que debían, es decir, por cuestiones morales y éticas, debían servir a su comunidad en su mejoramiento. Por eso es que en el caso del Piloto, fue uno de los periódicos que tenía una identidad propia y que buscaba, a través del esfuerzo de los intelectuales y élites locales, implementar el imaginario liberal bajo la noción del progreso, por medio de la cultura, la regeneración moral y material, la educación, mostrando la geografía local, puesto que en ese momento a la geografía servía para hacer nuevamente un diagnóstico de la potencialidad que tenía cada municipio en cuanto a recursos naturales explotables, y al mismo tiempo para vincular a las comunidades locales con ese territorio o esos paisajes, por lo general en los periódicos de cada una de las localidades se va a exaltar o lo que eran la ganadería en Olancho o Danlí, o el papel del Valle de Comayagua, para el caso del periódico El Pueblo
pueblo de Comayagua, o en la costa norte se va a constantemente exaltar lo que eran las bahías y todo este paisaje tropical, además de que se iba definiendo también la identidad propia en cuanto a un esquema social de cómo eran las personas en esos momentos. O sea, se definía al dalidense de cierta manera, o se define al sanpedrano como alegre y fiestero, porque esto ya se comenzaba a perfilar por los años de 1920, cuando decían que San Pedro Sula tenía la fiesta de junio, y que por eso San Pedro Sula, a diferencia del resto de poblaciones hondureñas, tenía una forma de ser más dinámica, más alegre. En Olancho se resaltaba, por ejemplo, pues algunos estereotipos de masculinidad propios de Olancho, ¿verdad? Y lo mismo en todas las regiones del país. Entonces, los periódicos también sirven para ir pensando, ¿verdad?, la forma de ser de las personas de la localidad. Además, algunos periódicos, como el caso del Piloto, también sirvieron para expresar intereses locales o autonomistas. Por ejemplo, en el caso del Piloto, pues, que fue escrito por Pedro Nufio, Manuel de Dalí Gamero, y otros miembros de la familia de Gamero, tenían pues también dentro de su agenda conformar una liga dalidense que pretendía desvincularse del departamento del Paraíso. Mientras que, por otro lado, el periódico El Eco del Paraíso de Yuscarán tuvo una riña con este periódico, puesto que los intereses de Yuscarán era mantener la unidad del departamento y de la nación. Entonces, aquí ya vemos también que algunos semanarios también se prestaban para intereses de un determinado grupo o familias. Por ejemplo, en el caso de Comayagua, se ve también, ¿verdad?, ciertos anhelos o añoranzas del pasado de la Comayagua colonial, y el lamento de lo que había llegado a ser Comayagua luego de la reforma liberal, como una ciudad abandonada. Eso bajo la perspectiva de los comayagüenses. Y de la misma forma, en Olancho también vemos que hay intereses de familias que van más en pro de intereses de Olancho, inclusive algunos autonomistas, y un recelo con Tegucigalpa, al considerarla pues la capital de la violencia o de las guerras. Inclusive hubo un artículo en el periódico Olanchano el que sostenía de que Tegucigalpa era el sitio donde la politiquería estaba a la orden del día y que no desarrollaba ningún aspecto positivo para la nación, sino que eran los departamentos, el resto de departamentos, los que estaban realizando realmente el esfuerzo por el progreso y ese ideal de nación. Esto pues obviamente eran perspectivas de intelectuales de aquel momento. Muchas veces el criterio de objetividad que hoy en día pues se persigue dentro del periodismo moderno no existía, y muchos periódicos también se prestaban para la chismografía y para tal vez la calumnia y otras cosas que eran muy difíciles de regular en ese momento. Bueno, y pues con esto finalizo pues mi participación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Julio. Hemos escuchado pues estos importantes aportes de estos dos colegas, de Marvin Lemus Rivas y de Julio Sevilla. En el caso de Marvin, pues vemos que aquellas sugerencias teóricas que habían hecho Eric Hobsbawm y Benedict Anderson en el sentido de estudiar, ¿no?, imaginarios nacionales en la construcción de los estados-nación, como por ejemplo las fiestas cívicas, lo logró replicar Marvin en el caso de Honduras con ese importante análisis de cómo se celebró la independencia, el centenario de la independencia en 1921, para considerarlo como un importante referente de qué podemos esperar para la conmemoración del bicentenario del 2021.
que nos encuentra más o menos en similares contextos de crisis, ¿no? Una hegemonía política y económica de Estados Unidos. Veníamos saliendo también de una pandemia. En el caso de 1921 salimos de la pandemia de la gripe española, y ahora en el contexto del bicentenario del 2021 pues estamos con esta pandemia del COVID, lo cual sin duda alguna repercute en la conmemoración de esa efeméride, porque en este momento lo más importante es canalizar recursos financieros para atender la pandemia, ¿no? Y no tanto para festividades, pero Marvin añadía que sí, que es una celebración histórica, es un hito histórico importante que conmemorar, así que compartimos su mismo criterio. Y en el caso de Julio Sevilla, pues estos importantes aportes que ha hecho al estudio de los imaginarios de nación en Honduras, primero analizando los discursos nacionalistas alrededor de lemas o conceptos clave, ¿no? Cada época histórica tiene conceptos clave, y en la reforma liberal para construir imaginarios de nación fueron importantes, nos decía Julio, los conceptos de paz, de orden y progreso, que perduraron no solamente a finales del siglo XIX, sino que se mantuvieron a lo largo casi de todo el siglo XX, independientemente de que gobernaran liberales o nacionalistas. Fue importante entonces en la construcción de la historiografía y de elementos de identidad nacional el recurrir a las nociones de orden, paz y progreso. Y por otro lado también esos importantes estudios que hizo Julio alrededor de cómo se publicitó la imagen de la nación a nivel internacional en unos eventos que eran muy comunes en el siglo XIX y XX, que eran las llamadas exposiciones universales internacionales, muchas de las cuales se hacían justamente en Francia, porque Francia era como el centro de la cultura mundial, ¿verdad? París era la ciudad de luz, y casi todos los países querían imitar a Francia. Y finalmente los importantes análisis que hace Julio sobre la construcción de una prensa independiente desde la reforma liberal, que ayudó de alguna manera a configurar nuevas nociones de ciudadanía y de lo que él llama desde el concepto de la esfera pública de Jürgen Habermas. Así que pues muchísimas gracias a ambos. Vamos, Daniel, si quieres a pasar a ver algunos comentarios de nuestro público, ¿verdad? O preguntas. Veo más comentarios, así que si quieres te paso el micrófono. Sí, nos comenta Miguel Flores que de niño le decían a él que debajo del obelisco hay documentos que su objetivo era abrirlo para los 200 años. Cuando estudiaba en la escuela José Santos Guardiola le decían eso, que ahí estaba estos documentos en una caja para abrirse a los 200 años. También tenemos bastantes saludos desde Facebook. Josh Sevilla, Jackie López, Saraí Flores, Carla Jacqueline nos saludan desde Facebook. Entonces solo el comentario es de la caja que se encuentra en el obelisco. Sí, Marvin. Bien, bueno, desconocía en realidad el dato esperamos que sea real para que esa fuente pues ayude a ver nuevas perspectivas de esto que se está investigando, en este caso ver la parte del centenario y pues ya ver hacia esas miras del bicentenario, porque todas las líneas de investigación, como se dice, están en boga ahorita hacia el bicentenario. Entonces muchos de los intelectuales en Centroamérica están pues en esa tarea de poder llevar todos estos estudios y poder dar todas esas nuevas perspectivas que se van a empezar a investigar, pues, y se van a presentar en ese Congreso Centroamericano allá en México, en Chiapas.
Marvin, yo quisiera agregar que, bueno, lo que yo conozco sobre ese punto es que en esa ocasión, en ocasión de la celebración del centenario de la independencia en 1921, tanto la Corporación Municipal de Tegucigalpa como el Comité de Festejos del Centenario, en la base del obelisco del Parque de Comayagüela, dejaron, la gente le denominaba una urna, donde depositaron efectivamente una serie de documentos que pues dejaron la orden que se abrieran con ocasión de la celebración del Bicentenario. Así que pues el próximo año las autoridades competentes, creo que en este caso será la Comisión del Bicentenario de la Presidencia de la República, tendrá que abrir esa urna para ver qué dicen los documentos. Seguramente pues la costumbre de la época era que dirigían palabras, ¿no?, a los ciudadanos del futuro para que continuaran con el patriotismo y con los ideales de la independencia y la federación. Así que ojalá que sobrevivamos al COVID para ver qué dicen esos documentos de la urna del obelisco en el 2021, ¿verdad? Es También correcto, maestro. tenemos saludos por parte del maestro Ramón Rivera. Dice felicitaciones a Jorge, a Marvin y a Julio. Excelente presentación, un orgullo de la maestría en historia. Josué Manuel, también saludos al doctor Amaya y a los colegas Marvin y Julio. También nos comenta Ismael Cepeda que en 1921 el gobierno de Honduras mandó a imprimir en Costa Rica un álbum conmemorativo. Entonces, no sé si pregunte que se conocen ejemplares en Tegucigalpa. Si conocen algo sobre esto. Creo que, no sé si el mismo maestro Ismael Cepeda me había comentado sobre esa fuente, habría que revisar también. El estudio que nosotros realizamos lo hicimos más sobre esta fuente hemerográfica de la revista Sucesos y sobre el periódico El Excelsior de Tegucigalpa. Es decir, vimos esa visión un poco reducida, hay muchos más fuentes que revisar, pero es una aproximación, digamos, hacia las eventualidades que se realizaron justamente en Tegucigalpa. Daniel, yo escuché esa referencia en un texto de Rafael Eliodoro Valle, en un artículo que publicó en una revista mexicana, pero nunca he visto el álbum conmemorativo. Sería interesante porque justamente el tema que nos convoca hoy, que es el estudio de los imaginarios de nación, teníamos que haber agregado también al principio que los imaginarios tienen que ver tanto con imágenes, pero también como con discursos, ¿verdad? Como lo dijo Julio Sevilla. Y entonces sería importante, tal vez a través del amigo director del Archivo Nacional, el licenciado Douglas Vargas, se pueda hacer una búsqueda, ya sea en el archivo o en la biblioteca, a ver si está la fuente y ver qué imágenes se desplegaban sobre el centenario o qué es lo que se consideraba como libertad, como paz, como progreso, como símbolos nacionales, para ver qué tipo de fotos sacaban. Ya Marvin nos ha mostrado algunas de ellas y tal vez en otra oportunidad tenemos posibilidad de compartir otras imágenes de cómo se celebraron, pero eran imágenes bastante alegóricas y simbólicas, ¿verdad? Por ejemplo, en los desfiles aparecían mujeres desfilando, cada una de ellas como representando a cada una de las naciones centroamericanas. Aparecían con trajes al estilo griego, ¿verdad? Con laureles sobre su cabeza. Pero es interesante analizar esos imaginarios, cómo se representaba la nación, ¿verdad? En clave de género, eh, desde qué perspectiva, ¿no? Femenina, masculina, qué símbolos se desplegaban, ¿verdad? El triángulo equilátero, el escudo, los colores, ¿verdad? De las ceremonias. Entonces sería interesante que
a través de Douglas Vargas o tal vez las pesquisas bibliográficas que hace Ismael, se pudiera conseguir ese libro y poder presentar algunas imágenes en una próxima sesión en el futuro, ¿verdad? Excelente. Tenemos también comentarios y algunos saludos. Juan José Orellana les manda saludos, excelente aporte. Moisés Mallorquín les manda muchas felicitaciones. Ismael también puntualiza con Julio Sevilla que comenta que los reformadores liberales intentaron unificar un discurso oficial sobre la independencia, como fue el caso de Adolfo Zúñiga, declarado por la ANC como el oficial de la República, y data que fue en 1880. Diana Mejía también les manda un saludos, y también Moisés comenta que quisiera apuntar que las celebraciones de la patria son espacios para la multiplicación del proyecto nacional mencionado por Marvin y Julio. Este discurso tomó al sistema educativo para que los niños fueran vistos como esos futuros ciudadanos. Por otro lado, la construcción de los edificios escolares son esa arquitectura discursiva que representaba la construcción de una nueva infancia saludable, patriótica, fuerte y con un cambio en la modernidad por medio de la influencia extranjera. También nos comenta el maestro Marta Lavera, que felicitaciones al CAC y a los otros ponentes por esta actividad. Una consulta a Marvin o Julio, si ha investigado qué tipo de celebraciones se llevó el centenario en otros países de Centroamérica. No sé si Julio quería comentar primero el comentario de Ismael y después pasar con la pregunta de Omar Talavera. Sí, pues, con lo que mencionaba Ismael, pues precisamente es algo que había olvidado mencionar y en efecto Adolfo Zúñiga, ¿verdad? Fue uno de los intelectuales de este periodo liberal, de uno de los más significativos, puesto que él también, aparte de pues, elaborar los proyectos de constitución, también se encargó a través de discursos, pues imaginar lo que eran las festividades patrias, ¿verdad? Algo que yo pude encontrar también en los periódicos, pues era pues que los discursos para los 15 de septiembre, ¿verdad? Por ejemplo, para el periodo de Marco Aurelio Soto, estaban conformados con elementos de la historia, de historia patria, de historia centroamericana, la propia concepción que se tenía de la historia a partir de esas etapas evolutivas del positivismo, y como un espacio también muy adecuado para reforzar esos ideales del unionismo que es lo que había mencionado anteriormente, a los cuales pues Adolfo Zúñiga pues, fue uno también de los grandes ideólogos de ese unionismo centroamericano durante esos periodos. Nos dice, pedimos las disculpas del caso Marvin, que había perdido la conexión. Marvin. Sí, tenemos problemas con conexión con Marvin. ¿Nos escuchas, Marvin? Bueno, también nos comenta José Cardona que qué tan fundamentado consideran No sé el si me escuchan. argumento. Ah, hoy sí, Marvin. Bueno, pedimos las disculpas del caso. José Cardona nos comenta, ¿qué tan fundamentado consideran el argumento que las banderas de Centroamérica se basan en Argentina, vista por los defensores de Omoa cuando la fortaleza fue atacada por Auri en 1820? En ese caso, la bandera tendría una connotación de libertad y no de paz, como tradicionalmente se considera. Pues personalmente, con lo que yo he estado investigando, la connotación pues, que recibió fue precisamente la de pureza, ¿verdad?
y paz, que como les decía, pues en el caso de Guatemala también se tuvo la misma connotación que tuvo en Honduras. Precisamente fue según Marta Casaus, ¿verdad? En una de sus obras recientes sobre el lenguaje de los ismos, sostiene de que la paz es un valor, un concepto de corte conservador que antecedió la reforma liberal, pero que también fue aplicado por los gobiernos liberales. Y recordemos que cuando se crea la bandera, la elabora el gobierno de José María Medina, que se ha catalogado, denominado como conservador, pero que tesis recientes sostienen de que los valores o los principios son más de corte liberal o dirigidos a ese fortalecimiento del Estado y de la construcción de la nación. Entonces, lo que yo personalmente podría decir es que yo me inclino un poco más a lo que es el valor de la paz como ese mensaje o ese discurso que va allá atrás de que es la nacionalidad. Pero pues quedaría abierto a futuras indagaciones, ¿verdad? También Julio Jorge Molina nos pregunta, hay dos personajes que se excluyen de la narrativa presentada, Rafael Eleodoro Valle, fundador del Ateneo y alto promotor del panamericanismo, y el gobernante Ponciano Leiva, quien logró gobernar antes y después de la llamada reforma. ¿Podrían hacer algún comentario al respecto? Habría que preguntarse, pues, en qué sentido, ¿verdad? Se desligan de estos términos, pero es que realmente muchos de los que la historiografía oficial se les ha denominado como conservadores, recordemos que eh, fueron catalogados como tales por el gobierno de la Reforma Liberal. Por lo que tanto gobiernos anteriores o opositores a estos reformistas pues simplemente se les encasillaba dentro de esa categoría, pero no necesariamente que X o Y presidente en un primer momento haya sido, pues, entre comillas, conservador y que ya con los gobiernos liberales pues haya tenido otra agenda, que realmente vamos a lo mismo inclusive con los intelectuales o políticos de la independencia y la federación, que a algunos se les categoriza de conservadores, otros de liberales, pero en ocasiones, ¿verdad? Más que una convicción seria o una convicción realmente al concepto, a la definición del liberal conservador, iban de acuerdo a ciertos momentos o a intereses propiamente personales. En lo personal, pues, como les decía, más que ser conservadores, son personas que les toca gobernar en diferentes periodos, en diferentes contextos, y que les toca desenvolverse de acuerdo al mismo. Pero habría que ver hasta qué punto pueden ser denominados conservadores o realmente liberales. Sí, yo quisiera agregar tal vez solo con respecto a la pregunta anterior de Cardona, que sí hay un importante texto que es bastante desconocido porque es un libro que ya está descatalogado de un argentino que fungió como embajador de ese país aquí en Honduras en la década de los años 60, que se llamaba don Carlos Ferro, que era muy aficionado a la historia y escribió un importante libro que se llama algo así como La bandera de Argentina como inspiración de los pabellones de Centroamérica, donde efectivamente demuestra que sí, que el pabellón argentino creado por San Martín eh, constituyó un referente para que se adoptara como la bandera nacional en la Asamblea Constituyente de 1824. De modo que cuando se crea el pabellón, justamente Arce lo retoma como modelo de ese que había mostrado Auri en la costa norte de Honduras pocos años atrás. Así que sí, la bandera de Argentina es, podríamos decir, el antecedente no solo de la bandera de la República Federal, sino de casi todos los pabellones de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Excelente. Ya esos serían los comentarios y preguntas que tenemos del público. Bien, entonces, Daniel, muchísimas gracias por todo. Vamos a agradecer también el importante apoyo del Centro de Arte y Cultura CAC de la Universidad Nacional, a través de su directora, la doctora Olga Joya, y todo su equipo académico, Daniel, Joel, Luis, a todos muchísimas gracias. Agradecer también a la Facultad de Ciencias Sociales por apoyar en la difusión del evento, y agradecer también a la coordinación de la maestría en Historia de la Universidad Nacional Autónoma a través de su coordinador académico, el doctor Ramón Rivera, y bueno, agradecer especialmente también a los conferencistas de hoy, al máster Marvin Lemus, al licenciado Julio Sevilla, y especialmente también agradecer a todo el público por acompañar estos patriforos del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esperarlos para una próxima ocasión, y bueno, esperando que estén bien, con salud en este feriado de las fiestas patrias. Un abrazo cordial a todos y bienestar. Gracias. Bueno.